quienes nos acompañan, recordar entonces es aquella protrusión o parte de la pared que debe contener normalmente. En el caso de las heridas inguinales será la pared abdominal. La prevalencia de estas inguinales puede ir desde un 25 al 33 hombres y en las mujeres de un 3 a un 6%. Siendo la necesidad de reparación de este tipo de hernias la más comúnmente realizada por los generales, se estima que aproximadamente al año se realizan más de 20 estudios de reparación. Anatómicamente, pues hay entonces las hernias inguinales las podemos clasificar indirectas, aquellas que laterales a los vasos epigásticos inferiores como la imagen, las directas, aquellas que no inmediatas a los epigásticos de Hasselbalch, y también las hernias femorales, que emergen por debajo del ligamento de la medula. ¿Cómo definiríamos entonces? Debemos hablar que son aquellas hernias funcionales. Realmente no hay un consenso acerca de cómo podríamos definir este tipo de hernias. Sin embargo, al revisar la literatura existente, la mayoría de textos concuerdan en que esta es una hernia que aparece a la inspección, la podemos ver por debajo de la pared interna del muslo del paciente. Y si se realiza una imagen, puede corresponder a un diámetro anterior posterior superior a los 30 centímetros y diámetro superior a los 50. Para hablar de efectos totales gigantes, hay una pérdida de homicidio total, la que lleva tiempo considerable en la cavidad abdominal, se hace que sea inmediato, aumenta el riesgo de compartimental abdominal que puede llegar a ese realmente, en cuanto a las hernias individuales que tenemos de domicilio, es un consenso que establece que puede ser con entonces, para los estudiantes, el manejo preoperatorio está descrito, sobre todo en las hernias intestinales, que es con la toxina botulinum. ¿Qué es lo que hace la toxina botulinum? La toxina lo que hace es que genera un bloqueo neuromuscular irreversible que bloquea la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, generando una parálisis flácida que va a ser temporal de ese músculo y que va a ser máximo de 2 a 4 semanas y su efecto se puede prolongar de 6 a 6 meses. Lo que se busca cuando se hace la utilización de esta estrategia es la prolongación del músculo de la pared abdominal para disminuir la tensión y en cuanto a la infección progresivo preoperatorio, lo que se hace es que se injertan catéter peritoneal del paciente, el aire, y lo que se busca con esto es expandir de manera gradual la cavidad abdominal, peritoneo, hacer una elongación del diafragma, tratando precisamente como se dice que era progresiva esa cavidad que vaya adaptando al aumento del volumen, que es lo que buscamos para disminuir el riesgo a la hora de la reducción. Entonces, teniendo en cuenta de esto, con una población de pacientes adultos que tienen gigantes, la intervención sería el uso de neuroprotección progresivo preoperatorio en combinación o aparte del uso de la toxina botulínica antes de la reparación quirúrgica, comparando con la reparación quirúrgica estándar en la prehabilitación o con otras técnicas preoperatorias diferentes a la buscando como resultado entonces la reducción de la tasa de abdominal, la recurrencia de la hernia,
de técnicas que yo uso para la pared poco avanzada,
mirar el volumen del contenido herniario versus el volumen de la cavidad. Esto lo hacía un radiólogo que era experto en pared abdominal y calculaba pues los diámetros de volumen y esa relación era igual al 20% a los pacientes en el protocolo de rehabilitación. ¿En qué consistía hacer ese protocolo? Entonces, lo que hacían era que mediante guía ecográfica hacían intrapersonal, inmediatamente después de hacer esta temperatura de 200 cc de aire y se tomaba una radiografía de abdomen del paciente para probar que posteriormente, en el mismo procedimiento, se hará la inyección de la toxina botulínica. Todos los pacientes recibiendo 100 unidades en total de la toxina, reciben 16 unidades en cada uno de los músculos de la pared abdominal en cada lado. Y estos procedimientos se hacían de 2 a 3 semanas antes de la operación. Posteriormente tomaban la cavidad y la elongación de los músculos de la pared abdominal. Entonces hicieron entonces una computadora de manejo eso, iban a casa y se hacía una investigación periódica de aproximadamente 5 a 4 meses para el medicamento. La reparación electiva mediante la paroscopia que tiene una bolsa transabdominal. Durante entonces la reparación lo que hacen es realmente hacer una reducción completa del contenido herniario, no hicieron ni de aumento ni de reducción intestinal. El anillo interno lo evaluada y posteriormente poner una malla con una malla de penetración. ¿Qué resultados pacientes, todos ellos hombres, con una edad media de 65 años, con un masa corporal de 4, con la localización de 4 derecha, 2 hernia izquierda y 2 pacientes tenían hernias bilaterales. El tiempo promedio desde la aparición de la hernia hasta la intervención quirúrgica fue aproximadamente 9 años y el tamaño del defecto herniario en promedio fue de 33 centímetros, siendo el más pequeño de 20 centímetros y el más grande de 42 centímetros. Y la duración de las técnicas preoperatorias fue en promedio de 15.4 días. El volumen de aire insuflado en promedio fue 5.625 cc y se consideraba que paraban como la insuflación si el paciente no lo toleraba, que se consideraba como dolor en el hombro, dolor abdominal intenso o distensión abdominal. En cuanto a la ganancia de la longitud de los músculos, lo que les explicaba, que hicieron una tomografía posterior pues, a este proceso de rehabilitación, se encontró que una elongación de 3.3 centímetros a cada lado en los músculos y que una disminución en el grosor aproximadamente de 6.3 milímetros. Solo un paciente presentó complicación con el neumoperitoneo, que fue dolor en el hombro y no requirió ninguna intervención, y ningún paciente presentó ninguna complicación con el uso de la toxina botulínica. El tiempo quirúrgico en promedio fue de 93.1 minutos y la duración de la estancia hospitalaria fue de 7.6 días. 2 pacientes presentaron complicaciones como seromas que no requirieron ningún tipo de intervención, ninguno presentó hipertensión intraabdominal y durante la estancia hospitalaria se hacían mediciones periódicas de la presión intravesical, ninguno requirió soporte ventilatorio prolongado y se hizo un seguimiento en promedio a 15 meses y durante este tiempo ninguno presentó recurrencia de la hernia. Esta imagen es una imagen que nos aporta pues el artículo en el cual podemos ver algunos de sus pacientes, la imagen inicial previo
pues como llega el paciente, la imagen del medio, entonces una vez le han aplicado la toxina botulínica y han hecho la inserción del catéter, y la última imagen después del procedimiento quirúrgico. Que discuten pues ellos acerca, también haciendo pues ellos su revisión de la literatura. Consideran que la mayoría de los artículos publicados con el uso de técnicas de prehabilitación hacen un reparo por técnica abierta y hay muy pocos estudios que hagan un reparo por técnica laparoscópica. Ellos consideran que el uso de la técnica laparoscópica, sobre todo con el abordaje TAP, permite observar el contenido herniario, los vasos y las adherencias posibles en su totalidad, que el uso combinado en el momento del procedimiento quirúrgico de la anestesia general junto con el neumoperitoneo permite que se haga una reducción más fácil del contenido herniario y que esto podría llegar a repercutir en el tiempo quirúrgico. Que el uso de la malla con esta técnica permite cubrir completamente el orificio miopectíneo y disminuir de esta manera la tasa de recurrencias, y que podría llegar a disminuir la incidencia de infecciones en el sitio operatorio e infecciones de la malla utilizando la técnica laparoscópica. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Pues una de las limitaciones pues, es el diseño, es un reporte, pues, son reportes de caso, el tamaño de la muestra es pequeño, sin embargo, no existen muchos textos acerca de este manejo con gran volumen pues, de pacientes. La duración del seguimiento es un poco limitada a 15 meses y de pronto un seguimiento más prolongado podría mostrar más como los resultados a largo plazo de interés, como la recurrencia o el dolor crónico posoperatorio. Sin embargo, ellos concluyen que el uso combinado del neumoperitoneo junto con la toxina botulínica puede ser un método seguro y sencillo para prevenir el síndrome compartimental abdominal en estos pacientes con hernias inguinoescrotales gigantes, haciendo su corrección por técnica laparoscópica. Este otro artículo más reciente, de este año, se publicó este año, pues recibió el año pasado en la revista. Es un análisis retrospectivo de una serie de casos de 24 pacientes en un periodo de 17 años. Ellos cogieron 25 pacientes y 26 hernias inguinoescrotales. Ellos querían evaluar, eran pacientes que tenían esas hernias gigantes y el riesgo de hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal, normalmente ya los a cirugía. Hicieron como una búsqueda entre enero del 2006 a junio del 2023 en la clínica de cirugía digestiva del Centro Clínico Universitario de Serbia y el Centro de Hernia de Suvela, allá mismo en Serbia. Ellos pusieron como manejo pre y perioperatorio. Ellos prepararon a todos los pacientes una preparación mecánica del intestino por si había que hacer resección adicional. Cuando hicieran la reducción de la hernia, todos estuvieron pues con anestesia general para la reducción, para el procedimiento quirúrgico, la reducción de la hernia y la corrección de la hernia. A ellos todos les pusieron un catéter vesical importante para medir la presión intraabdominal, que era como lo que ellos querían evaluar. Y le midieron la presión intraabdominal antes del acto anestésico, después, inmediatamente después de que hacían la inducción de la anestesia, después cuando hacían la reducción del contenido a la cavidad y al final de la cirugía. Ellos adicionalmente también midieron la presión de perfusión abdominal y la presión pico intraoperatoria, y según los parámetros que ellos definían, ellos escogían una u otra técnica quirúrgica para la reducción de la hernia. Ellos utilizaron como técnicas quirúrgicas entonces la reparación, un RIPS modificado para hernias inguinales mediante un abordaje inguinal. También utilizaban el mismo RIPS, pero combinado con omontectomía para reducir el contenido herniario que regresaba al abdomen, como se ve pues, en la imagen que ellos muestran. También lo que hacían era un RIPS combinado con procedimientos para ampliación del volumen de la cavidad abdominal con una técnica de separación de componentes, o incluso llegaron en un paciente a utilizar como la técnica para reparación como si fuera una hernia ventral. Entonces ellas que utilizaban como estrategias de manejo, los pacientes que eran ASA1, ASA2 y tenían una presión pico de menor de 17 milímetros de mercurio por reducción, ellos utilizaban una técnica de RIPS sin modificar, sin realizar ninguna resección. Y los pacientes que tenían de entrada ASA2 o 3 y tenían una presión abdominal de 17 a 20 o una presión de perfusión mayor de 60, ellos
hacían omentectomía total. Si esta nueva medición mejoraba la presión pico a menos de 17, realizaban el RIPS, o sea que el RIPS modificado con la omentectomía, y si no mejoraba, continuaban estos parámetros de la presión intraabdominal alta y la presión de perfusión, pues continuaba igual mayor de 60, hacían una separación de componentes. Pero ellos hablan que en la mayoría de los casos, la sola relajación de los músculos oblicuos sin liberar los músculos rectos fue suficiente para realizar la reducción de estos contenidos. Ellos en esta tabla que muestran como los 24 pacientes, las características de los pacientes, ellos hablan que casi todos tenían intestino en el saco herniario, e incluso 3 pacientes hablan que tenían todo el intestino delgado y parte del intestino grueso, que solamente el yeyuno proximal se encontraba en la cavidad abdominal. De estos pacientes, los 24 pacientes, la estancia en UCI en más o menos 9 pacientes fue secundaria a comorbilidades que presentaban cardiopulmonares. La estancia, ellos hablaban que la estancia en UCI generalmente fue entre 2 a 3 días el promedio. Muchos quedaban hasta el día siguiente para mejorar sus parámetros ventilatorios. La morbilidad que se presentó en estos pacientes fue por falla cardíaca, seromas, generalmente por enfermedades cardiovasculares en 7 pacientes no más. Y la mortalidad, ellos hablan que se vio a una isquemia mesentérica que se dio el día posterior de casi todo el intestino delgado y uno porque una falla cardíaca que no se pudo compensar. El seguimiento de estos pacientes generalmente fue entre 15 a 18 meses la media y ninguno presentó de esos 21 pacientes que quedaron ninguna recurrencia de la hernia. Esta tabla que les traemos acá es una tabla que encontramos en uno de los estudios, en este último estudio, que comparaban como las series de casos que habían. Los que hablamos al inicio, 7 pacientes, el que habló Julio 8, 24 de este último reporte de casos, ¿cierto? Y otro que revisamos del año pasado. La gran mayoría, ellos comparaban que eran hombres con estas hernias. Ellos hacían mucho énfasis que es que en los países desarrollados esta incidencia de hernias intraestomacales gigantes era muy bajita. Generalmente eran pacientes que llevaban más de 10 años con hernias que no solamente por sus comorbilidades no ingresaron a una reparación quirúrgica. De los estudios, este último que les hablé, ninguno tuvo prehabilitación. De los otros tuvimos como una rehabilitación con toxina o con neumoperitoneo progresivo. El defectos herniarios eran grandes. Nuestro estudio, la mediana fue de 10 centímetros, pero miren que el primer y el segundo artículo hasta 11.5 hasta 30 centímetros los defectos grandes. Hay diferentes técnicas para usar, una técnica abierta, laparoscópica, grandes hernias inguinales. El tiempo quirúrgico variaba dependiendo, en esta serie de casos que la cirugía utilizada era un poquito más dispendiosa, gastaron más tiempo quirúrgico, pero vemos esto importante que las complicaciones postoperatorias se encontraron más que todo en esta serie de casos donde no se hacía prehabilitación y generalmente los pacientes se morían porque estaban más enfermos. Esto hay que mirarlo también con mucho cuidado, pues estos pacientes no tuvieron como tal una complicación grande, sin embargo, lo que pude ver eran pacientes menos enfermos, entonces hay que tenerlo como con mucho cuidado. Generalmente el seguimiento se hace más o menos al año. Este último estudio, pues que de 2 pacientes solamente lo siguieron por 7 meses, pero generalmente todos se siguieron después del año. Ninguno presentó recurrencia. La mortalidad de las 3 pacientes que se presentaron en el estudio de los 24, ¿cierto? Y la estancia hospitalaria es muy similar. Aunque ellos en los estudios hacen la salvedad que 15 meses, 18 meses más o menos de seguimiento puede ser poco para evaluar o no si hay recurrencia, y eso es una limitante que ellos hablan en todos sus estudios. Todos los artículos que escogimos, estos 3 artículos, los evaluamos siguiendo la guía para el reporte de casos CARE, y todos cumplían como lo que se debería tener
en estos reportes de casos, siguiendo pues la calidad de la evidencia. Como conclusiones, entonces, tenemos que en nuestra pregunta, lo que nos preguntamos, es muy escasa la evidencia para recomendar a favor o en contra de una prehabilitación en los pacientes con hernias inguinoescrotales. Lo que he visto en mi práctica aquí en la clínica con hernias inguinales, me ha tocado 2 o 3, igual se hace una reducción abierta por la técnica de Lichtenstein y esos pacientes no han tenido ninguna complicación mayor. La estancia hospitalaria, que me acuerdo más o menos, han sido 4 días. Estos artículos han tenido un escaso número de pacientes, se describen como técnicas usadas para esas patologías, pero no hay un estándar quirúrgico que le diga un paciente con una hernia inguinoescrotal gigante se debería de manejar con prehabilitación o no, y no hay, con estos casos, no hay como una evidencia fuerte a decir que se debería hacer prehabilitación o que incluso mejore, ¿cierto? Está el sesgo de que solamente mejoren porque no, vayan a mejorar. Y no hay estudios que comparen esta prehabilitación previa con las técnicas, con técnicas sin prehabilitación. Entonces no sabemos bien si a estos pacientes les iba a ir bien porque les iba a ir bien y no por la prehabilitación. Esto es lo que les traíamos para el día de hoy en el club de revistas. Quedamos atentos como a comentarios y a aclarar la doctora Ivonne. Buenos días. Con respecto al tema, es muy interesante y estoy de acuerdo con algo de las conclusiones que nos traen acá. Entonces, primero, desde la búsqueda, es cierto que la disponibilidad de literatura es muy poca. ¿Por qué? Porque de los mayores productores de literatura es anglo y europea. Ellos tienen muy baja incidencia de este tipo de hernias. Ellos tienen más ventrales y entonces ellos tienen más reportes de casos del uso de la prehabilitación en el tipo de manejo, en el manejo de la hernia ventral. Entonces, pero nosotros, América, sí tenemos mucha incidencia de hernia inguinoescrotal. Entonces, está muy bien pues que eso fue lo que encontraron, eso es lo poco que hay, pero sí les faltó, como lo que sí hay acá, por ejemplo, el reporte de caso, pues está ahí eso que era un metaanálisis, el que habló el de Ibarra y el de Palmisán. Bueno, entonces, lo importante es lo que quería traer a colación es el del reporte de caso del 2014 del doctor Tomás Ibarra, que es el fundador de esta técnica del uso de la toxina botulínica en la prehabilitación de las hernias. Y lo interesante de él es a que pasemos al otro paso de cómo lo hace él. Mire que en los otros casos, el que usted expuso, Juliana, no menciona que los puntos a aplicar son igual con los que aplicamos para la prehabilitación de la hernia ventral. El doctor Tomás Ibarra propone incluso la aplicación en la longitud de los rectos abdominales. Él aplica 2 puntos por arriba del ombligo, 2 puntos por debajo a cada lado, es decir, 8 en los rectos abdominales, y también tiene protocolizado en la clínica de reconstrucción de la pared de Guadalajara a quienes les debe aplicar eso. Y él ya tiene dividido por grupos y entonces se lo tiene ya muy clara que aquel paciente que tenga una pérdida de domicilio del 20% les aplica toxina. Entonces él los divide por grados, si es del 20, del 30, y solo hace la coayudancia con el neumoperitoneo al que tiene una pérdida del domicilio de más del 50%. O cualquier pérdida de domicilio, más del 30%, pero que tenga comorbilidad pulmonar. A esos 2 grupos les pone neumoperitoneo adicional. De resto, a toda inguinoescrotal que tenga un TANACA de más del 20, a todos les pone toxina. O sea, él fue el fundador y él es un defensor total. Entonces, de hecho, él dice, solamente tengo, hace 8 días lo estaba escuchando en una clase, tengo solamente ese caso reportado, pero actualmente está recogiendo toda su casuística y está próximo a salir un artículo de él donde va a demostrar cómo le va a sus pacientes y él se lo aplica en los músculos rectos abdominales. Y también he replicado ese protocolo por el doctor Palmisano en el 2014, en 2017.
también tienes un reporte del caso y él también tiene, ahí está muy bacano los artículos porque está con el dibujito donde los aplica y todo. Entonces, en conclusión es que es cierto que la toxina botulínica tiene grandes ventajas que favorece, bueno, y lo bueno de ellos dos cuando reportaban los casos es que ellos le aplican la toxina en esos puntos que les digo y luego les hacen las tomografías y logra demostrar que el músculo reduce su espesor y se elonga en longitud. Y demostró que el recto en cada lado se elonga 0.5 centímetros. Eso me favorece para cuando yo luego introduzca ese contenido que no estaba haciendo parte del abdomen, cuando lo introduzca, me favorece para eso, para los beneficios, entre otros los que tiene la toxina, la prevención de las recurrencias, porque como el efecto de la toxina se dura entre 4 a 6 meses, entonces me va a favorecer que mientras los tejidos van a tomar su fuerza, no me recurra por lo menos temprano. En conclusión, me parece a mí que es cierto que la toxina es favorecedora para nosotros, para nuestro medio y para compañeros cirujanos y ustedes próximos cirujanos, para que sepan cuando dan un paciente en consulta, que debemos manejar con toxina las venas inguinoescrotales, aquellas que tengan un TANACA mayor de 20 o que al examen físico la podemos clasificar como una S2, es decir, que me llegue al tercio medio del muslo. Es decir, entonces cuando capten todos los pacientes en consulta o cuando se montan una interconsulta, deben ser candidatos como mínimo a la toxina botulínica. Ya después se valorará si además se debe adicionar la otra terapia del neumoperitoneo, porque son coayudantes, pero no son necesarias que vayan desde un principio a todos los pacientes. Y también, entonces, sabiendo que somos un continente que tiene tantos pacientes con inguino escrotal, nos falta es producir literatura de ello. Por ejemplo, hay en la revista colombiana hay un reporte de caso de una doctora de Tunja de manejo de la hernia inguinoescrotal con ayuda preoperatoria de toxina y de neumoperitoneo. Y nosotros en la León 13, el año pasado, también manejamos una inguinoescrotal con neumoperitoneo. A ese no le pusimos toxina. Pero entonces nos falta es que empecemos a producir literatura porque casos tenemos y pues como que el llamadito, la cuña es esto, a que porfa consideremos que esos pacientes son de prehabilitar. Porque sí es cierto que como no han podido haber buena literatura ni seguimiento a largo plazo, que sí, por lo menos los que ustedes trajeron demuestran que ahorran el tener que usar técnicas mayores como la separación de componentes y por ello evitar la comorbilidad de estas. Entonces, la toxina es nuestra amiga. La doctora Kate va a hablar. Hola, pues yo creo que la doctora Ivonne ya mencionó todo. Nosotros queríamos como a grandes rasgos mostrar en esos pacientes que tienen hernias inguinoescrotales que no les hacen prehabilitación, que fue el último artículo que mostró Andrés, donde los procedimientos quirúrgicos son procedimientos quirúrgicos muy grandes, incluso con doble abordaje, y todas las técnicas que él nos describió para un agrandamiento de la cavidad peroquirúrgico, que eran pacientes que iban a UCI, estaban más tiempo ventilados, en fin. Respecto a los estudios que hay, que también son casos únicamente, lamentablemente, donde se usa prehabilitación con toxina con neumoperitoneo, que como ya mencionó la doctora extensamente, tiene una evidencia en cuanto a recuperación, ¿cierto? Menos tiempo, en fin. Entonces, eso, para que veamos primero que es como un espacio de investigación que se nos abre y segundo, para que lo tengamos en cuenta en nuestras consultas en esos pacientes con hernias inguinoescrotales grandes. Los felicito, la búsqueda yo sé que fue dispendiosa, casi no encontramos nada, estuvimos a punto de rendirnos, pero creo que se hizo un buen trabajo.